espectadores esperando. Empezamos en unos segundos, espero. Ya. Visto bueno y empezamos. Buenas noches con todos. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Vamos a empezar. Apagamos audio, por favor. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Armando Mejía y tengo el grato encargo de participar como moderador de esta conferencia magistral, organizada por la Asociación de Exalumnos de la Universidad San Martín de Porres. He invitado. Agradecemos de ya por su participación. Los participantes están accediendo a través de la plataforma Zoom y se está haciendo transmisión por Facebook Live. Es para mí un honor presentar a algunos directivos que nos acompañan en esta oportunidad. Licenciado Marco Horna Noriega, presidente de la asociación, al señor Héctor Chafloque, directivo de la asociación, al señor Ángel Bustillo, directivo de la asociación, entre otros. Gracias por honrarnos con su presencia y por su apoyo para el éxito de esta conferencia. En primer lugar, tendremos las palabras de bienvenida a cargo del licenciado Marco Horna Noriega, presidente de la asociación. Adelante, licenciado. Buenas noches. Nuestra comunidad sanmartiniana ha sido siempre revolucionaria en defensa de la justicia. Hoy, más de 40 años, orgullosos de haber luchado contra la dictadura de ese entonces de Juan Velasco Alvarado, que hizo expulsar de nuestros recintos a grandes maestros como el doctor Luis Alberto Sánchez, Ramiro Pralé, José Ferreira García, entre otros. Dictadura que entró en contubernio con la izquierda cavernícola, queriendo destrozar nuestra formación universitaria. No logrando su propósito, pues hemos mantenido firmes en nuestra posición. Gracias a esas luchas, tenemos una universidad moderna, con prestigio internacional. Esta noche vuelven a brillar las estrellas en nuestro cielo, teniendo como ilustres ciudadanos que nos acompañan esta noche, con capacidad de gobernabilidad, con honestidad y con sapiencia. El tiempo, el espacio y la historia nos está esperando, pues nuestro país necesita líderes que conduzcan nuestra patria. Les deseo la más cordial bienvenida, ingeniero Roque, compañera Nidia Vilches y el doctor Iván Hidalgo. Bienvenidos. Muchas gracias, licenciado Marco Horna. Para desarrollar el tema que nos convoca, contamos con dos expositores de lujo, para lo cual hemos invitado al ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente y directorio de Compañía de Mina Buenaventura, y la doctora Nidia Vilches Yucra, ex ministra de la Mujer, quienes tendrán un tiempo establecido para desarrollar sus temas y propuestas. Luego tendremos los comentarios del doctor Iván Hidalgo Romero, director académico del Instituto de Gobierno y de Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, quien dará sus aportes a los temas presentados por un tiempo de 10 minutos, para luego dar pase a las preguntas de los asistentes, que lo podrán hacer a través del módulo de preguntas y respuestas disponible en Zoom. Ahora vamos a conocer un poco más de nuestros expositores a través de un resumen de su hoja de vida, para lo cual me apoyarán la doctora Pierina Cáceres y Jacqueline Valareso, directiva de la asociación. Adelante, Pierina. Gracias, ingeniero. Muy buenas noches con todos ustedes. Es un lujo, como ya lo dijo el ingeniero Armando, tenerlos a ustedes como expositores y como panelistas también a nuestro invitado, el doctor Iván Hidalgo. Bueno, yo me voy a encargar de presentar para que vayan conociendo un poco a nuestra expositora de hoy. Uno, pues, tiene una excelente trayectoria, ¿no? Voy a hablar un poco de la doctora Nidia Vilches Yucra. Ella nació en Huancayo, la ciudad incontrastable. Su vocación de servicio e inquietud social se reflejó desde muy joven, ¿no? Ella fue dirigente universitaria. En el año 1990 fue elegida diputada regional por la región Andrés Avelino Cáceres, siendo la más joven representante de los departamentos de Junín, Pasco y Huánuco. Fue congresista, además, de la República para el periodo 2006
2011. Se desempeñó como presidenta de la Comisión Agraria, fue vicepresidenta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. En el año 2008 fue ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Debemos recordar que ella fue la primera mujer en ese ministerio. En el año 2009 ocupó además el cargo de ministra de la Mujer y Desarrollo Social, creando el programa Gratitud. Este era dirigido a los mayores de 75 años. Ella es contadora pública de profesión por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es magíster en Administración de Negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctora en Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Trabajó además en el Ministerio de Economía y Finanzas como consultora en la implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera para el sector público, es decir, estoy hablando del CIAF-SP, en Junín y Huancavelica, que fue un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Su experiencia en gestión pública tiene énfasis en la formulación de políticas públicas regionales y locales. El país necesita profesionales que puedan gestionar en forma eficiente la administración de los recursos del Estado, para que estos puedan satisfacer las necesidades de los ciudadanos y, sobre todo, impulsar el desarrollo de la nación. Bienvenida, doctora Vilches. Le doy el pase al ingeniero Armando. Gracias. Gracias, Feina. De igual modo, conozcamos un poco sobre la vida profesional del ingeniero Roque Benavides Ganosa. Él es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado en las universidades de Harvard, Oxford y Reading. En su larga trayectoria profesional ha ocupado importantes cargos como presidente y director de la Compañía de Mina Buenaventura, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, presidente del Consejo Empresarial de Negociaciones Internacionales para el logro del TLC con Estados Unidos y vicepresidente del Consejo Mundial de Oro, World Gold Council. Ahora doy pase a Jacqueline para la siguiente presentación. Tu audio, Jacqueline. Muy buenas noches con todos. También contaremos con los aportes y comentarios del doctor Iván Hidalgo Romero, aquí presente entre nosotros, por lo que me permito de igual modo presentarlo. Es ingeniero economista de la Universidad Científica del Sur, máster en gestión y análisis de políticas públicas de la Universidad Carlos III de Madrid, España, máster en dirección de gestión de calidad de la educación superior de la Universidad Complutense de España, Madrid, España, doctor en Gobierno y Políticas Públicas por el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Es docente investigador de los programas de maestría y doctorado en la misma universidad. Ha sido jefe de gabinete de asesores en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, viceministro de Desarrollo Social del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, director ejecutivo de FONCODES, presidente del Consejo Directivo del Programa de Asistencia Directa a los Más Pobres Juntos y del Consejo de Administración del Fondo para la Igualdad de la Presidencia del Consejo de Ministros, miembro del Consejo Directivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, es director académico del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, al cual, doctor, para nosotros es un placer contar con sus opiniones en este debate. Muy buenas noches. Te paso, Armando. Muchas gracias, Jacqueline. Sin más preámbulos, damos pase ahora al ingeniero Roque Benavides para su exposición sobre el tema, la crisis del COVID y la recuperación económica. Les pedimos, por favor, a los invitados principales a apagar su video. Adelante, ingeniero, para su presentación. Muchas gracias nuevamente a la Asociación de Egresados de la Universidad San Martín de Porres. Dicen que la segunda y la tercera venta son las mejores ventas porque quiere decir que el cliente está satisfecho. Yo lo tomo así y agradezco mucho la confianza para yo poder hablar ante ustedes.
A mí me han pedido que hable un poco sobre la situación económica y cómo reactivar nuestro querido Perú. La verdad es que mucho se dice que quien no conoce el pasado comete los mismos errores en el futuro. Y hay que comenzar por analizar qué crisis son las que hemos vivido en el pasado en el Perú. Y probablemente muchos jóvenes ya no leen tanto como seguramente leemos nosotros y no saben que la peor crisis que tuvo el Perú en su historia fue a raíz de la guerra con Chile. Pero la guerra con Chile no fue perdida solamente porque nos ganaran, sino porque nosotros no estuvimos preparados. Porque en esa década de 1870, en algún momento, se estuvieron construyendo 8 ferrocarriles al mismo tiempo. Una economía como la peruana construyendo 8 ferrocarriles al mismo tiempo era casi impensable. El presidente Balta era un hombre gran constructor, pero por supuesto el equilibrio económico no existía en el Perú y encontró a nuestro país en 1879 en una situación económica terrible. Tanto es así que no teníamos ni siquiera para comprar armamento y producto de eso es que ciertamente tuvimos los resultados que tuvimos. Esa crisis nos tomó casi 30 años en recuperarnos. La verdad es que después vinieron todos los conflictos políticos entre los líderes militares y ciertamente ha sido la peor crisis que hemos vivido en la historia del Perú. Pero por supuesto después vinieron las 2 guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, que fue combatida, peleada en Europa y que ciertamente no tuvo tanto impacto en una economía tan pequeña como la del Perú y América Latina, pero definitivamente tuvo impacto. Posteriormente, la que sí tuvo mucho impacto fue la Gran Depresión de 1929, el crack de la bolsa de Nueva York, que hizo que el gobierno del presidente Leguía, que ya venía, por supuesto, muy golpeado, cayera en 1929 y algunos conocemos cómo al final fue llevado al panóptico y falleció casi en prisión, lo lograron sacar unos días antes de su muerte, pero esencialmente tuvo que salir en muy mala forma. Y fue el crack del 29 el que precipitó la caída del gobierno de Leguía, que también nos tomó 3 o 4 años en poder recuperarnos de ese crack del año 29. Y luego no pasaron 10 años y vino la Segunda Guerra Mundial, producto de un mal arreglo, el Pacto de Versalles, de la Primera Guerra Mundial. Se generó el ambiente para que hubiera la Segunda Guerra Mundial, que también fue en Europa y que también tuvo el mismo impacto seguramente que la Primera Guerra Mundial y no tan dramático en el Perú. Y luego, lamentablemente, las décadas del 70 y el 80 fueron décadas perdidas en el Perú, con, como muy bien decía el señor Horna, el gobierno militar, el gobierno socialista, realmente hizo que esa década de los 70, con falta de democracia, con políticas descabelladas, nos llevó pues, a perder mucho tiempo, y el año y la década de los 80 lamentablemente tampoco fue mucho mejor, con el agravante de que tuvimos el fenómeno del Niño de 1983, que hizo que la economía peruana cayera en 13%. Mucha gente se olvida de esa crisis, y ahí comenzó la inflación, que lamentablemente llegó a un pico en 1990 con la inflación de 7.650% en ese año. Esos años también nos tomaron mucho tiempo y yo creo que los últimos 30 años han sido años de buen desarrollo económico, pero que por supuesto tienen que continuar. Y en ese sentido, los gobiernos, tanto más allá de las cuestiones de acusaciones de corrupción, los gobiernos de Fujimori, los gobiernos del mismo Toledo, y por supuesto, principalmente el gobierno del doctor Alan García, que fue un gobierno que tuvo un crecimiento de más del 7% por año en promedio y que nos integró con el resto del mundo a través del primer tratado de libre comercio, que fue el tratado con los Estados Unidos, y que tuvo que sufrir la crisis de las hipotecas del 2008, que hizo
que del 2007 al 2008 el PBI del Perú cayera en 9%, pero como veníamos creciendo a 10%, caímos a crecimiento de 1%, mientras que el resto de los países de América Latina pasaron a crecimientos negativos. El Perú fue el que mejor performó en esa crisis. Así que conocemos de crisis y por supuesto, creo que hemos aprendido a lo largo precisamente de estos últimos años a ser pues mucho más realistas. Y ahora nos encontramos con esta crisis que realmente es universal, una crisis absolutamente global, muy mal manejada desde el punto de vista de la sanidad y muy mal manejada desde el punto de vista económico. Es obvio que al tener la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes, no hemos sido exitosos en esta lucha contra el COVID. Y eso, además, con implementación de políticas desde el Ministerio de Salud y desde el gobierno en su conjunto, de cerrar las empresas, cerrar la pesca, cerrar la minería, cerrar, por supuesto, el turismo y los negocios, hizo que este año vayamos a tener un decrecimiento del 12-13%. Similar a lo del crack del 29, similar a lo del año 1983, y que por supuesto hace que el Perú haya sido uno de los países que peor ha manejado esta crisis. Según el presidente del Banco Central de Reserva, don Julio Velarde, que fue nombrado para el cargo en 1996, no nos olvidemos, 2006, y que va a cumplir 21 años de presidente en el Banco Central, él sostiene que esta es la peor crisis que hemos tenido en los últimos 100 años. Y esto nos tiene, por supuesto, que llevar a reflexión. ¿Cuáles son los sectores que más han sufrido? Por supuesto que el sector del turismo, los restaurantes, la micro y la pequeña empresa han sufrido muchísimo. Por supuesto, el consumo interno. ¿Quién en su sano juicio está comprando pues vehículos, está comprando inmuebles, está alquilando inmuebles? La economía un poco se ha paralizado y eso, por supuesto, que tiene un impacto sobre las familias y sobre las empresas. Hay otros sectores que, por supuesto, no dependen de esta cuarentena medieval que se nos impuso cuando se pudo haber impuesto algunos protocolos sanitarios y no esta cuarentena medieval. Sectores como la pesca, sectores como la agroexportación, sectores como la minería han sufrido algo menos, pero muchas de las empresas mineras, y yo vengo del rubro, por supuesto, minero, tuvieron que paralizar sus operaciones absurdamente. Ustedes comprenderán que el sector minero se desarrolla pues en las zonas altoandinas de nuestra patria, como decimos vulgarmente, donde el diablo perdió el poncho, y donde se puede acotar el tema de los contagios, donde se pudo haber separado el trabajo minero del resto de la población, pero no, se dijo hay que cerrar todas las minas, cosa que por supuesto ha contribuido a este decaimiento del Producto Bruto Interno. Es evidente que la recuperación no va a ser rápida y que la crisis va a depender de la pronta contención de la enfermedad. Pareciera que los índices están cayendo, ahora vemos rebrotes en España, en Italia, en Estados Unidos. Tengamos mucho cuidado, sigamos cuidándonos. Dependerá también qué tan afectados terminen las familias y las empresas, qué tanto puedan haber sufrido y qué deterioro han tenido en su economía. Por supuesto que dependerá de políticas macroeconómicas potentes y prolongadas y no caer en el populismo que estamos viendo del Congreso de la República y en algunos aspectos del mismo Ejecutivo. Y por supuesto dependerá de superar esta crisis política. Yo sé que cada quien tendrá su propia opinión al respecto. Sinceramente es lamentable todas las acusaciones de corrupción que parecieran ser ciertas contra el presidente Vizcarra, pero nos encuentra pues a 6 meses de las elecciones, a 9 meses del cambio de gobierno, y la verdad es que es discutible si nos conviene que se forme un nuevo gobierno para enfrentar estos últimos meses. Es discutible y por supuesto cada quien tendrá su propia opinión. ¿Hay riesgos elevados? Claro que hay todavía riesgos en el horizonte. La ruptura de la cadena de pagos podría ser terrible si es que no se maneja bien el aspecto económico. El avance del COVID en Estados Unidos, en Europa,
es una cosa que nos tiene que llevar a preocupación. Yo escuchaba en la radio que ahora comienzan a aparecer algunos casos en la China nuevamente, pero por supuesto ellos pareciera que tienen mejor manejo de esta situación. Preocupa, por supuesto, el malestar social generalizado, porque la gente está fastidiada, el desempleo, los jóvenes están sufriendo enormemente con esta crisis, el hecho de no poder ir a las escuelas. Hay un malestar serio y a eso todo se le agrega este año electoral 2021, que por supuesto será muy interesante hacerle seguimiento con propuestas. Yo he llegado casi a la conclusión que las campañas presidenciales deberían de ser campañas de educación, de transmitir mensajes serios, responsables, no ir al populismo, no ir a las ofertas baratas. Por eso es mi admiración por Nidia Vilches. Yo creo que ella es una mujer pues muy sensata, una mujer con preparación, una mujer que la luchará y estoy seguro que va a dejar escuela, gane o no gane en estas elecciones. Y creo que es importante que eso lo tengamos muy presente todos. La debilidad de la demanda también afecta la velocidad de la recuperación. El consumo privado se recuperará lentamente debido a la pérdida de empleos formales. El sector formal ha sufrido mucho, pero también el sector informal. Y los salarios, lamentablemente por vasos comunicantes, por oferta y demanda, van a caer. Y ese es un problema que también genera un impacto negativo en las familias y en las empresas. La inversión privada va a continuar contrayéndose, pues existen todavía altos niveles de incertidumbre y la crisis política no ayuda a esos niveles de incertidumbre. Las crisis fiscal y monetaria serán importantes para estimular la demanda, la política fiscal y monetaria. Y en ese sentido, yo creo que tenemos un Banco Central de Reserva del cual tenemos que sentirnos muy orgullosos. Yo espero que el Banco Central lidere un poco al Ministerio de Economía y Finanzas y podamos salir con políticas razonables de esta crisis. El impacto en el empleo, por supuesto que va a ser significativo. La tasa de desempleo urbano podría duplicarse el presente año y la elevada proporción de informalidad laboral, 65%, podría incrementarse aún más. Yo sé que a mis amigos sindicalistas no les gusta que uno diga que hay que flexibilizar el empleo, pero la verdad es que la alternativa de no tener un empleo o tener un empleo algo más flexible es, creo que la alternativa es clarísima. Busquemos conseguir que la gente que se está quedando sin trabajo pueda tener una mejor remuneración y un mejor puesto de trabajo. Una recuperación sostenida del empleo debe ir de la mano de la reactivación económica, la que a su vez dependerá de la mejora que se registre en la demanda externa y en el desempeño de sectores intensivos en mano de obra como la construcción. Es obvio que los precios de los metales están subiendo y eso va a tener un impacto muy positivo sobre la economía peruana. La economía china ya está calentando motores y pareciera que está avanzando bien. La crisis sanitaria y económica también tiene un impacto en el desarrollo de la juventud, que por supuesto puede reaccionar, aunque la pandemia no los va a afectar en su salud, porque es evidente que a los jóvenes les toca menos que a los mayores, pero sí impacta en cuanto a la interrupción de la educación, en el impacto en el empleo, porque ellos son los que comienzan a tener un puesto de trabajo, y las perspectivas, por supuesto, de carreras aplazadas, es algo que puede generar mucho fastidio. Se han incrementado las brechas de desigualdad, los jóvenes están pagando un alto precio por la pandemia, sobre todo en los países en vía de desarrollo. Según la OIT, más del 70% de los jóvenes que estudian o combinan estudios y trabajo fueron duramente afectados por el cierre de las escuelas, universidades e institutos. 1 de cada 6 jóvenes dejó de trabajar. Además, 42% de los que continuaron trabajando vieron reducidos sus ingresos y cerca de 4 jóvenes de cada 10 tienen dudas sobre sus perspectivas de carrera. ¿Cómo hacer frente a esta crisis para recuperar el desarrollo y la educación de los jóvenes peruanos?
pues tendremos que trabajar mucho en inversión, en investigación y desarrollo. Tenemos que hacer las cosas distinto para lograr resultados distintos. Tenemos que atender las brechas regionales. Cuando hablamos de Junín, cuando hablamos de Huancavelica, es evidente que eso es distinto a Lima, que es distinto a las ciudades de la costa. Tenemos que afrontar la transformación digital. Tiene que haber un cambio radical en términos de la educación radical, de la educación digital. La verdad es que esta transformación está acá para quedarse. Y es evidente que las empresas tienen que buscar nuevas formas de organizar la producción de bienes y la prestación de servicios. Requieren habilidades cada vez más especializadas, escasas y complejas. El Estado tiene que ver los desafíos relacionados con las formas del empleo, la adecuación de los marcos legales, normativos y nuevas relaciones laborales. Ya hoy día se debe poder trabajar pues permanentemente desde casa. La flexibilidad del mercado de trabajo, entre tantos otros. Y los trabajadores, por supuesto, tienen que atender los retos de esta digitalización y el crecimiento de la economía digital. La tecnología presenta desafíos a la empleabilidad de los trabajadores y tienen que capacitarse. Tenemos que aprender a trabajar en forma distinta. La academia, por supuesto, debe generar competencias que permitan un mayor pensamiento crítico, una mejor comunicación, más colaboración, focos de creatividad y, por supuesto, cadenas y culturas de valores, que es tan importante. A nosotros se nos ha educado para tener valores y yo creo que el Perú necesita fomentar esos valores. Yo espero que en esta campaña presidencial se discuta eso. La verdad es que no todo es pues perseguir con fiscales. También es una cuestión de promover esta cultura de valores. Se requiere liderazgo para mejorar la calidad educativa y el acceso al empleo. Es imprescindible contar con un sistema educativo moderno y de calidad, así como disponer de capital humano capaz de generar innovaciones. El cierre de las brechas, la mejora en la educación y el desarrollo profesional serán un resultado de las adecuadas políticas educativas, la relación Estado, universidad, empresa, la triple hélice que es fomentada especialmente en universidades como San Marcos y la Villarreal y la Universidad Nacional de Ingeniería y las universidades nacionales de fuera de Lima. Por supuesto que hay que promover esa triple hélice, las políticas laborales promotoras, el impulso del emprendimiento, hay que promover el emprendimiento y por supuesto el foco en la innovación. Pero lo cierto es que estamos en una situación muy crítica, una situación económica que nos tiene que llevar a poner en valor todo lo que tenemos a nuestra disposición. No hay derecho, mis queridos amigos, que un proyecto como Chavimochic 3, la tercera etapa de Chavimochic, el sueño de Aya La Torre, esté paralizado hace 4 años por el tema del abayato. No hemos sido capaces de separar el tema de la corrupción, contra la cual, por supuesto, estamos, del tema de continuar con la obra y, por supuesto, darle la posibilidad de empleo a cientos de miles de trabajadores liberteños, lambayecanos, cajamarquinos, en la zona norte de Trujillo. No hay derecho que Majes Iguas 2 esté paralizado y que tampoco se le pueda dar de trabajo a los agricultores de Arequipa. Yo creo que esas tienen que ser prioridades para el próximo gobierno. Y por supuesto, poner en valor estos proyectos significaría miles de puestos de trabajo que generarían a su vez encadenamientos productivos. Yo comienzo con el tema de las irrigaciones, pero también hay que poner en valor la pesca. Peces que no pescamos se van para el sur y para el norte, y eso es lo que ha sucedido en esta cuarentena medieval. Hemos perdido oportunidades cuando hemos podido seguir trabajando en un sector como el de la pesca. Y en el caso del sector minero, por supuesto que tenemos que poner en valor Tía María en Arequipa, con diálogo, con concertación, no con confrontación, con concertación, con presencia del Estado. No hay derecho que el señor Vizcarra vaya y a puerta cerrada hable con Cáceres Yica y le diga no te preocupes que no va a salir de ninguna manera. Yo creo que ahí nos han traicionado
en el sentido de que Tía María se ha vuelto una vez más un ícono de los antimineros que han logrado paralizar ese proyecto que generaría inmediatamente entre 3 y 4 mil puestos de trabajo. Safranal, también en Arequipa, Pampa del Pongo, un yacimiento de hierro en Arequipa, San Gabriel, yacimiento de oro en las alturas de Ichuña, cerca en Moquegua, cerca del límite con Puno, Mina Justa en Ica, que es cobre con hierro. Todo eso reactivaría el sur del Perú. Y en el norte, Michiquillay, que es un proyecto que se conoce hace 40, 50 años. Galeno, que está en manos de 2 empresas chinas. Conga, que fue paralizado por el señor Santos, que hoy día purga cárcel, y que por supuesto fue paralizado por cuestiones ideológicas. Los sulfuros en profundidad de Yanacocha, La Zanja, Tantahuatay, que podrían generar mucho cobre, otro cordón de cobre como el que hay en el sur, y nos permitiría beneficiarnos de esa producción de cobre. La Granja, que es conocida desde hace tantos años, muy cerca de Chota, en Cajamarca, Cañariaco, en la comunidad de Cañaris, en el departamento de Lambayeque. La verdad es que una de las pocas cosas atinadas que yo le he escuchado al presidente Vizcarra es decir que no podemos ser ricos en el subsuelo y pobres en la superficie. Y yo creo que en eso tiene razón. Tenemos que poner en valor esta producción. Lamentablemente, no ha sido lo efectivo que hubiésemos querido. Todos los actores debemos de cumplir nuestros roles para reactivar la economía y específicamente la minería. Las empresas tenemos que explorar, establecer potencial, invertir en forma eficiente, tanto en la economía como en la salud, lo social y lo ambiental. El Estado, por supuesto, tiene que definir reglas claras y en eso sí, el gobierno tiene un rol fundamental. Simplificar las cosas, no burocratizar y, por supuesto, asegurar que los beneficios lleguen a las comunidades en los alrededores de esas minas. Pero eso le toca al Estado, la redistribución. Y por eso es que tiene que ser eficiente. Y las comunidades y la sociedad en general tienen que conocer los beneficios que le puede traer la inversión en general, propiciar un clima de armonía y entendimiento y, por supuesto, desarrollar capacidades, porque hay que prepararse para poder trabajar en esos emprendimientos. Las autoridades, las empresas, la sociedad en su conjunto deben de mantener un diálogo constructivo y, por supuesto, dentro del marco de la ley y del Estado de Derecho. El Perú, mis queridos amigos, ha hecho muchas cosas bien en los últimos 30 años. Mucho se hizo en el gobierno del presidente García, que firmó el primer tratado de libre comercio que fue con los Estados Unidos y que por supuesto posteriormente han venido tratados de libre comercio que nos han integrado con todo el mundo y que en cada tratado de libre comercio hay un capítulo de defensa de la inversión que hace muy atractivo invertir en el Perú, a los peruanos primero y a los extranjeros también, porque la inversión es principalmente de los peruanos. Contamos con grado de inversión que hay que mantenerlo a toda costa, porque eso significa dinero más barato para la producción en el Perú. Formamos parte de la Alianza del Pacífico, una iniciativa nuestra y que por supuesto tendremos que sentirnos muy orgullosos. Los países exitosos de América Latina, México, Colombia, Perú y Chile, juntos con apertura de mercado, con democracia y que por supuesto permite que podamos integrarnos más entre los países exitosos. Tenemos instituciones sólidas como el Banco Central que ya he mencionado. Creo, mis queridos amigos, que todos debemos de trabajar para reactivar el crecimiento, generar confianza y promover inversiones. Las autoridades, los dirigentes políticos, las empresas, los médicos, los trabajadores, la academia y la sociedad en su conjunto, tenemos que salir adelante, porque el Perú es más grande que sus problemas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Roque, por su brillante exposición. Damos pase ahora a la doctora Nidia Vilches para la presentación de su tema, Mujeres en el Bicentenario, Paridad y Alternancia en el Proceso Electoral 2021. Por favor, a la doctora que pueda activar su micro y su audio. Ya está. Muy buenas noches a todos ustedes. Quiero agradecer
a la Asociación de Exalumnos de la Universidad San Martín por esta generosa invitación, a Marco, que ha estado permanentemente tras de esta invitación, a Pierina por su generosa presentación y felicitando a Roque por este análisis que hace económico, pero que nos da también pie para cómo formular estas políticas públicas que demanda el país ahora en un año preelectoral, pero a la vez también enganchando para el año 2021-2022, entrando ya al bicentenario y nosotros mirando que esta crisis pueda ser lo menos posible dañina para nuestra población. Saludar a Iván Hidalgo, saludar también a las personas que nos acompañan, que son miembros de la Junta Directiva de la Asociación. Muchas gracias, Armando, por esta presentación. Y permítanme, hoy es un día muy especial, indudablemente en el curso que nos ha dado Roque en su disertación, y agradecer también por sus palabras muy alentadoras a esta candidatura a la plancha presidencial del Partido Aprista. Hoy es un día especial en esa juventud que él ha mencionado y en la zona donde él se ha referido. Y quiero empezar, que no tiene vinculación con la Ley de Paridad y Alternancia, porque hoy es aniversario de una universidad hermana, que es la Universidad Nacional Federico Villarreal, cuyo vicepresidente del patronato de la Universidad Nacional Federico Villarreal es Roque Benavides. Y bueno, miembro del patronato soy, y quiero empezar mi charla de esta noche, que es una noche muy amena, de reencuentro también. Hace 3 años atrás, o creo que son hace 4 años atrás, fui a visitar a Roque en estas cosas muy de inquietud, de qué hacer, de qué trabajar, y me dice, ¿qué estás haciendo? Digo, estoy apoyando al rector de la Universidad Villarreal, que acaba de asumir. Me dice, pero ¿por qué no hacen un patronato? ¿Por qué no trabajamos con los exalumnos? Mira, aquí está, mi vicepresidente es egresado de la Universidad Villarreal. Nos impulsó Roque a constituir un patronato en apoyo de la universidad. Pero, ¿cómo hace? Toma lo que su padre hizo, generosamente su padre, con la Universidad Ingeniería, y que él también es parte de ese patronato también. Debo agradecerle porque ese impulso nos ha permitido reunir a alumnos o exalumnos de la Universidad Villarreal para trabajar por los alumnos, en favor de los alumnos, en favor de la universidad. Y en este momento lo hemos sentido más, esa necesidad de poder articularnos con el sector privado, donde han podido desarrollar distintos alumnos. Pero también me lleva, claro, es la casa donde he podido terminar mis estudios. Pero voy un poquito más atrás. En sus 57 años que cumple hoy Villarreal, tiene como origen una región y una ciudad que Roque ha mencionado en su disertación y que provee a Lima, a la capital, de los alimentos de primera necesidad, de la canasta básica. En Junín, en Huancayo, hacia el año 1958-59, nace un espíritu de las comunidades campesinas de poder tener una universidad en la zona centro, impulsada por las comunidades campesinas, que son el origen de muchas familias muy pudientes, ahora trabajadoras, por cierto, y que fueron estas comunidades campesinas las que dotaron de tierras para que se construyera ahí una universidad. Nace como Universidad Nacional del Centro, Universidad Comunal del Centro, en homenaje a las comunidades que hacen posible esta Casa Superior de Estudios. Luego, con la marcha que hicieron alumnos, y puedo decir que entre esos alumnos estuvo mi padre, Abdón Vilches Melo, logran visitar a Ramiro Prialé en Lima y hacen también posible que se creara la Universidad Nacional del Centro en 1959. Su primer rector de la universidad fue
el doctor Javier Pulgar Vidal. Y el impulso de Javier Pulgar Vidal de trabajar con las comunidades campesinas, con los hijos de los miembros de las comunidades campesinas, y en ese espíritu de fortalecer, y él es parte de la propuesta de descentralización del país en forma transversal, da nacimiento, la Universidad Nacional del Centro, da nacimiento a 4 universidades más. A la Herminio Belizal de Huánuco, tierra de Javier Pulgar Vidal, a la Universidad Nacional Alcides Carrión de Pasco, a la Universidad Faustino Sánchez Carrión de Huacho y a la Universidad Nacional del Centro del Perú. Yo quería referirme, y disculpen haberme salido del tema que voy a hablar con ustedes, porque sí, hoy los jóvenes necesitan no solamente de esa reactivación económica que ha hablado Roque muy acertadamente. Más de 1 millón de jóvenes antes de la COVID eran ninis, ni trabajaban ni estudiaban. El 27.7% de esos ninis se encuentran en el Callao. Podemos entonces ir explicándonos por qué la situación social y económica que existen de los jóvenes en el Callao. Origen, no trabajan ni estudian. Y hoy con la pandemia, la situación de esos jóvenes y de esas familias se ha acrecentado. Dejo ahí el haber hecho esta remembranza, saludar a nuestra Universidad Nacional Federico Villarreal y con ello la satisfacción de haber egresado. Estudié en la Universidad Nacional del Centro hasta el 4º año de la Facultad de Contabilidad. No pude terminar en la Universidad del Centro. Hice mi traslado y la Universidad de Villarreal me acogió, y por eso que terminé en la Universidad Federico Villarreal. El terrorismo no permitió, el terrorismo asesinó a estudiantes universitarios que eran vinculados en ese tiempo, en el primer gobierno del presidente Alan García, vinculados obviamente al partido aprista, activos de la Alianza Revolucionaria Estudiantil. Asesinaron a 3 alumnos de la Facultad de Zootecnia en pleno día, en el campo deportivo de la universidad. Habían alumnos ahí, nadie dijo nada ni se metió con los de Sendero. Yo estudiaba de noche, así es que rápidamente la familia se trasladó aquí a Lima y pudimos venirnos 20 estudiantes universitarios, dirigentes de la Alianza Revolucionaria Estudiantil, a estudiar y a terminar aquí en Lima. Bueno, dicho esto, paso al tema que en este contexto de elección hemos tenido la novedad de la aplicación de la Ley de Paridad y Alternancia. Antecedentes de la Ley de Paridad y Alternancia viene a ser la Ley de Cuotas, que ya por el año 97 se incluye en la Ley de Partidos Políticos con un 20%, la obligatoriedad para que los partidos políticos incluyan a mujeres. Eso no era problema necesariamente del partido aprista, porque hemos tenido siempre la participación de mujeres. No olvidemos que hemos sido el primer partido político que en 1931, en el debate de la Constitución Política, desde entonces pusimos la necesidad de darle el derecho a participar, elegir y ser elegida. No se aprobó en la Constitución del 31. Recién en 1956, Odría da una ley y reconoce que las mujeres letradas pudieran participar en política. Ya la Constitución de 1979 hace posible. Aya de la Torre le otorga a la mujer letrada e iletrada el derecho de ser elegida, de elegir y ser elegida. Es entonces que nace ya la ley de cuotas para que los partidos políticos incluyan a las mujeres. Reitero, el partido aprista no tuvo necesidad de una ley de cuotas porque, recordemos, en el primer gobierno del presidente Alan García incorpora por primera vez a mujeres en el gabinete. Ahí tuvimos a una Hilda Urízar, a Mercedes Cabanillas, y en el Ministerio de Justicia, la doctora
Bocos de Grillo. 3 mujeres que acompañaron al presidente Alan García en su primer gobierno, por primera vez mujeres en el gabinete. Esta ley de cuotas permite ya participar en los comicios municipales, regionales, nacionales. Posteriormente, esta cuota de 20 sube a 30%. Y el debate, y cuando he sido congresista, también hubo la propuesta de generar una ley de paridad y alternancia. ¿Y qué es la ley de paridad y alternancia que por fin pudo aprobarse hace hace un año atrás, y que este Parlamento nuevo solamente ha traído o ha avanzado para que se aplique desde las elecciones del 2021? ¿Qué es la ley de paridad y alternancia? Significa que en los procesos electorales hoy participaremos como candidatas y candidatos 50% varones y 50% mujeres. Y empezamos por el proceso electoral general, el del 2021. El antecedente que sustenta la necesidad de incorporar mujeres en las decisiones políticas, ya sea en el Congreso de la República, en las planchas presidenciales, en los gobiernos regionales, locales, da un estudio interesante que hace el Instituto Nacional de Estadística e Informática, donde establece y recoge la información sobre las brechas de género. Los avances de la igualdad entre mujeres y hombres brinda también una información para generar políticas públicas que puedan acortar esas brechas, ya sea en el campo laboral, ya sea en el campo social, de tal manera que podamos mirar una sociedad más justa. Antecedentes de este estudio, podemos decir que el año 2007 aprobamos la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, igualdad en el trabajo, igualdad en las oportunidades. El año 2019, haciendo medidas también, en el INE se contabilizaba cuántas mujeres estaban en órganos de decisión, en los ministerios, en los gobiernos regionales, en las alcaldías, y verdad que no ha sido muy relevante las estadísticas, porque en este momento, el año 2020, el 18, iniciaron una campaña hacia los gobiernos regionales y locales, no tenemos ninguna gobernadora regional. ¿Han habido candidatas? Sí, pero no tenemos ninguna elegida. Miramos las estadísticas y nos van a llevar a la ley aprobada hacia el año, exactamente la ley 31.030 del 23 de julio de este año. ¿Qué dice esta ley? ¿Y cuáles son las dificultades que tenemos en este momento por dificultades, digo, internamente los partidos políticos para la confección o para la elaboración o para la elección de los candidatos? Esta ley expresa directamente, en el caso, por ejemplo, de las fórmulas presidenciales que los partidos políticos están entregando, no es por suerte que si hay una mujer que encabeza la lista, como es el caso nuestro, tenga que llevar a una mujer alguna pregunta, había en algún momento, decía, pero ¿por qué no van 3 mujeres en la fórmula presidencial? La ley de paridad y alternancia hoy establece que si la fórmula encabeza una mujer, el primer vicepresidente, como es el caso del ingeniero Iván Hidalgo, es un varón, el primer vicepresidente. Y la segunda vicepresidencia debe ser una mujer. Y en el caso nuestro nos acompaña Olga Cribilleros de la Libertad. Si fuera al revés, que encabezara la fórmula presidencial un varón, la primera vicepresidencia lo establece o lo establecería a una dama, a una mujer, y la segunda vicepresidencia a un varón. Si esta no es cumplida, seguramente el Jurado Nacional de Elecciones retirará o retiraría la fórmula presidencial porque incumple la ley 31.030. Pero bueno,
Eso es las fórmulas presidenciales. En el caso de las listas congresales, en el Parlamento tenemos 130 representantes. De estos 130 representantes, la mitad deberán ser varones y la mitad deberán ser mujeres. Bueno, en la norma está bien establecida. En la contabilización, el conteo va a ser en el total de la representación de cada partido político. Pero, por ejemplo, en Piura tienen 7 representantes. ¿Quiénes son varones y quiénes son mujeres? 4 varones, 3 mujeres, o 4 mujeres, 3 varones, y cómo completamos si en otra jurisdicción faltan varones o faltan mujeres. En ese momento nos encontramos porque mañana establece la OMPE, que es ahora será quien conduzca el proceso electoral, organice el Jurado Nacional de Elecciones y conduce el proceso el organismo electoral, la OMPE. ¿Para qué? Facilita a los partidos políticos, indudablemente facilita. El 29 de noviembre, los partidos políticos no vamos a ir a nuestros locales partidarios, vamos a ir a locales de centros educativos. Y en esos centros educativos vamos a ir a votar los partidos políticos. Quiere decir, el APRA, Alianza para el Progreso, Acción Popular, los 24 partidos políticos vamos a ir a elegir a nuestros candidatos. En este caso, solo los militantes que aparecen en el registro de organizaciones políticas. De tal manera que primera vez de la historia electoral en el Perú, iremos a hacer esa elección a cada uno de los centros educativos que habiliten para este efecto. Las fórmulas, en este caso, las listas parlamentarias se presentarán, y en eso los personeros de cada uno de los partidos políticos harán que se presente en la equidad y paridad. La equidad significa 50-50. ¿Y paridad qué significa? Perdón, la alternancia de género, ¿qué significa? Que si el candidato o candidata de un partido político obtiene mayor votación preferencial en las elecciones internas, podrá presidir la lista congresal. Si es una mujer, entonces el segundo tendrá que ser varón que haya obtenido la mayor votación. Y así, alternadamente, cubrirán las 130 o los 130 cupos que tiene la lista congresal. Complicado, bien complicado. Lo estoy viendo al personero ahora porque faltaban mujeres en un sitio y faltaban varones en otro, pero felizmente completaron en el caso nuestro, podría comentar. Sé de otros partidos políticos, como el partido del señor Ollanta Humala, que están haciendo, ¿verdad?, muchos esfuerzos. Conozco a uno de los personeros y tienen serias dificultades. Pero veremos, hasta mañana entregan a la OMPE sus listas, sus candidatos de la fórmula presidencial, los candidatos al Congreso de la República y también al Parlamento andino. Bueno, la novedad es 2021 se aplica la ley de paridad y alternancia en las elecciones. La ley 31.030 también incluye el proceso electoral que tendremos en el año 2022. El año 2022 tendremos elecciones municipales y regionales. Pero aquí vamos a tener un poquito más de complicaciones. No porque no tengamos mujeres decididas en entrar a política, por el contrario, el convencimiento de participar en política de las mujeres significa también participar en la toma de decisiones de estos distintos niveles de gobierno y hacer ese trabajo profesional, social, hacerlo y proyectarlo en su comunidad o en el cargo que ésta sea elegida. Si un partido político, claro, los partidos políticos que postularán, por decir, en el ámbito regional. ¿Cuántas regiones tenemos en el Perú? 25 regiones. Por tanto, cada partido político que postule
en sus jurisdicciones, tendrán que presentar de estas 25 regiones, la mitad de candidatas a gobernación serán mujeres y la mitad serán varones, de candidatos a las gobernaciones. Entonces, haciendo un recuento de quiénes o cuántos partidos políticos han tenido a mujeres como candidatas a las gobernaciones regionales, hemos visto muy pocos. De manera que tenemos el tiempo suficiente como para poder impulsar el trabajo de distintas candidaturas. La ley está y la ley se va a cumplir el año 2022. Ya, si entramos ya al terreno municipal, se aplica de la misma manera. ¿De cuántos municipios estamos hablando? De más de 1.800 municipios a nivel nacional. Si miramos, por ejemplo, la Libertad, tiene 78 o 74 distritos a nivel de toda la Libertad. Entonces, la mitad de sus alcaldesas, candidatas, tendrán que ser mujeres y la mitad tendrán que ser varones. Y lo propio en la inclusión de sus regidores, en los gobiernos regionales, los consejeros regionales. También en forma alternada y en la proporción 50 varones, 50 mujeres. La novedad no termina ahí. Hemos visto ya en el ámbito nacional, en el ámbito regional y también en el ámbito de los gobiernos locales. Esta ley también incorpora a los partidos políticos. Las elecciones que se produzcan en los partidos políticos a partir del 2020 en adelante tendrán que incorporar también el 50% de sus dirigentes mujeres y el 50% de sus dirigentes serán varones. Lo establece la ley, o por lo menos en el proceso electoral tendrá que aplicarse o presentarse de esa manera. Nos preguntamos el para qué. Mis alumnas en el Cusco me reclamaron, pero ¿por qué se ha aprobado la ley de paridad y alternancia? Nosotros no estamos de acuerdo que se saque una ley para que nos obliguen a postular. Yo quiero postular por mis propios méritos, no porque la ley me exija o exija mi partido político. Hay de quienes han hecho una autocrítica, que la postulación deba ser meritocrática, por supuesto que sí. Y cuando solamente se trabajaba el porcentaje, la ley de cuotas, incluso para cumplir la ley de cuotas se buscaba mujeres y bueno, se les ponía pues de relleno. Esa era la palabra, de relleno, incluían a las mujeres para que no lo sacaran fuera del proceso electoral. Esto hoy la ley corrige y menciona tácitamente que la elaboración de la lista tendrá que ser en forma alternada, varón-mujer, varón-mujer. El referente lo da quien encabeza la lista, ya sea congresal, ya sea de consejeros regionales, ya sea de regidores. Y en esta disposición de la ley 31.030, lo que diríamos en reflexión de esta ley, nos permite mirar un poco más qué podemos hacer varones y mujeres, por supuesto que sí. Nos permite mirar los liderazgos que tenemos con mujeres en el ámbito, por ejemplo, de salud. Los comités de salud en las postas médicas, los centros de salud, en los lugares más alejados, las promotoras son las mujeres, son las madres que están muy cercanamente al accionar de su posta o su centro de salud. Ahí están las lideresas. Por otro lado, hemos visto liderazgos, lógicamente, ganados por ellas en el sector educación, en las APAFAS. ¿Quiénes son las presidentas de los comités de aula? Son las mujeres, las mamás que permanentemente se dan tiempo para estar directamente vinculados al seguimiento de sus hijos. Hemos visto desarrollar a mujeres profesionalmente, pero por sus propios méritos. ¿Habrá más espacios? Posiblemente que sí, para ser conquistados, pero esta ley permite en
el ámbito electoral, poder incorporar ahora paritariamente a las candidatas y los candidatos, de tal manera que al momento de ser elegidos pudiera garantizarse esa representación. Por última vez, vamos a tener el año 2021 la aplicación del voto preferencial. Y debo decirles, estoy de acuerdo de la eliminación del voto preferencial. El fortalecer los partidos políticos nos va a permitir hacer propuestas serias al país y no tener, candidatos que se inscriben 2 días o 3 días antes en un partido político que les sirve de vientre de alquiler y luego hacen su propuesta. Y esa propuesta les llevará a ganar o no ganar una elección. Y si no ganan, seguramente luego estarán pasando como saltaperico a otro partido político que lo cobije. Eso le ha hecho mucho daño al país. ¿Qué tenemos? Postulando, la primera vez postula el señor Ollantumala y la segunda ya fue presidente de la República. La primera vez postuló el señor Kuczynski el año 2011 y el 2016 ya estaba de presidente de la República. Y en lo que terminamos también. El gobierno de lujo, 2016, Kuczynski renuncia y ahora estamos donde estamos. ¿Para qué hacer mayor cálculo o mayor relato de lo que estamos pasando? Y eso podría suceder ahora con las 24 fórmulas presidenciales que se están presentando en este proceso electoral. Mucha dispersión, la población va a escuchar tanto y al final, como es natural, más del 50% de la población electoral recién entra en cuenta y la última semana, los últimos días, deciden por quién votar. Ahí deberíamos hacer un llamado a la población o al cercano, al círculo donde nos desempeñamos nosotros, a hacer un análisis real. ¿Qué necesitamos? Ruque nos ha graficado cómo está el país, cómo está el mundo, sí, cómo está el país. ¿Y cuánto tiempo nos va a llevar recuperarnos? Y para ello necesitamos personas comprometidas con una propuesta de partido político. Entonces miramos, ¿qué partido político? Si tienen tres años de haber sido fundado o 5 años, o que algunos sabemos que están siendo apadrinados por la gestión actual del presidente Vizcarra, dirían 2 o 3 candidatos que tiene. Ojo, ojo, como dicen, ojo al piojo. El señor Vizcarra necesita una bancada que lo defienda en el próximo Congreso de la República. Su partido político, que no lo tiene, no postula. ¿Quién lo va a defender? Por eso se dice que estaría apadrinando a 2 o 3 partidos políticos en este proceso electoral siguiente. Muy peligroso, por cierto, muy peligroso, porque requerirá también de hacer algunas movidas, Dios quiera que no, pero estaremos nosotros vigilantes en la toma de decisiones. Yo culminaría mi reflexión en esta nueva ley de paridad y alternancia en la oportunidad que se presenta para las mujeres que desean participar e incursionar en política. Algunas mujeres no quieren incursionar en política porque dicen, la política es un terreno difícil. Por favor, déjame con mis cosas para no entrar en ese terreno difícil. Yo les diría, entremos y afrontemos. Cosas más difíciles afrontamos en distintos momentos de nuestra vida y podemos hacer desde adentro de un gobierno local, de un gobierno regional, desde el parlamento o desde el gobierno, un trabajo mucho más equitativo. Y alguien hacía una pregunta a los panelistas. En este momento el Perú necesita unidad. Unidad de criterios, unidad de los partidos políticos, unidad de quienes deseamos para el Perú lo mejor y poder recuperarnos y recuperar las familias, lo que en la quincena de marzo, antes que llegara la pandemia, teníamos. Muchos ya han gastado, o diríamos, hemos gastado parte de nuestros ahorros, pero nos merecemos un país distinto. Sabemos que todavía nos faltará algunos años para recuperarnos, pero confiamos de que la población debe elegir responsablemente.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante los puntos planteados. Luego de estas dos presentaciones magistrales, nos corresponde ahora escuchar los aportes y comentarios del doctor Iván Hidalgo Romero sobre los temas expuestos. Adelante, doctor. Escuchamos. Primero quisiera agradecer a la Asociación de Exalumnos de Egresados de la Universidad, del cual soy parte, porque yo he egresado del doctorado de esta casa de estudios, y también, no solamente a Roque Benavides y a la futura presidenta del Perú, a Nidia Vilches. Es muy interesante en este debate tocar estos temas, en los cuales se ha tocado tanto el tema de la alternancia, el tema del género, y también el aspecto económico, el aspecto de las propuestas. Y ahí quisiera entrar a un detalle que ambos han tocado, de por qué es importante retomar la senda del desarrollo económico, pero con justicia social. Importante porque nuestro país lo que necesita es elevar su competitividad. Estamos en la cuarta revolución industrial. Estamos en un nuevo mundo, en una nueva era. Y si nosotros no elevamos nuestra competitividad, realmente no vamos a tener un destino favorable a nuestros conciudadanos. Pero ello, lo que refiere, ese término medio abstracto, que es elevar la competitividad, tiene un gran instrumento en el cual tenemos que trabajar en el corto plazo, que es ubicar las determinantes de la productividad que implícitamente elevan la competitividad de nuestro país. Y ahí está el gran tema. Estamos hablando de términos de institucionalidad, donde el Perú, de acuerdo al ranking del índice global, ocupa el puesto 94 de 141 países. Es evidente que tenemos un gran problema, no solamente en las instituciones tutelares, sino en instituciones que son claves para entender el desarrollo económico y social. Pero no es solamente el lado institucional, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, nuestro Congreso, la falta de un trabajo para buscar mayor transparencia, el hecho de que se haya dejado de lado la carrera meritocrática del servicio público, el hecho desastroso de cómo se está trabajando en muchos ministerios la ejecución de las obras y la mala formulación de los mismos, sino que también y fundamentalmente en los sectores claves para poder buscar que el desarrollo económico con justicia social se establezca en parámetros que podamos todos colaborar. Y me refiero puntualmente a algunos que han sido referidos por los expositores. El capital humano es la base sobre la cual se puede elevar la productividad y alcanzar ese grado de competitividad para tener un desarrollo sostenido económico y en armonía social. Ese concepto es lo que debe guiar al Estado peruano. Y el tema del capital humano es fundamental, es la capacidad del Estado de dar a todos los ciudadanos educación, salud, nutrición, para que condición mínima todos tengan la oportunidad de poder desarrollarse con su propio esfuerzo. Pero que si no lo entendemos así, corremos un grave riesgo de que nuestro país no solamente no sea lo suficientemente competitivo hacia el futuro, sino un grave riesgo de que nuestra población siga en pobreza, en miseria y con los grandes problemas que tenemos en estos años que han pasado, donde la ineficacia, donde la mediocridad es lo que ha primado. No nos olvidemos que entre el año 2006 y el 2011, el Perú creció a una tasa promedio de más del 7.5%. Pero también hubo una reducción notable de la pobreza. Pero esto no fue solamente con las políticas públicas. Y esa es la simbiosis que existe entre lo económico y lo social. No están disociadas. Es porque hubo crecimiento económico. El mejor programa social que puede existir en un país es el empleo. Y el empleo es el resultado de justamente promover la inversión.
la pequeña, la mediana, la grande, la nacional, la extranjera. Porque 4, en proporción, 4:1 es respecto a la inversión privada de la pública. Entonces, el camino para buscar el bienestar de la población tiene que estar orientado a promover la inversión y hacer más eficaces y eficientes las políticas públicas, inversión pública, donde tenemos graves problemas. Esos dos elementos son fundamentales para poder explicar qué es lo que se tiene que hacer, y ya lo han esbozado ambos expositores. La inversión en el capital humano es fundamental para poder mejorar nuestra productividad y mejorar nuestra competitividad, que nos va a asegurar el desarrollo de nuestro país. No hacerlo, lo que nos va a condenar es a un país de mano de obra barata, de no entender estos cambios en el mundo, donde en estos momentos la mitad de las carreras que se enseñan no tienen ninguna viabilidad hacia el futuro. No entender por qué en nuestro país la mitad de nuestros niños no van a entender lo que se les enseña en la escuela. Fíjense. La anemia, que es un tema absolutamente crucial cuando hablamos de inversión en capital humano, entre los años 2006 al 2011 se redujo del 56% al 41%. 15% en 5 años, cifras oficiales. Han pasado 10 años y estamos absolutamente igual, 41%. Habiéndose invertido miles de millones de soles. Y eso no tiene nombre lo que se ha hecho. Igual el tema de la desnutrición. ¿Y por qué traigo a colación este tema? Que lo han esbozado los comentaristas de una u otra manera. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos los niños debidamente alimentados y con todos los cuidados que debe existir, no tenemos posibilidad alguna de que la infraestructura de educación, y así se compre tecnología, pueda ser entendido por ellos. Ese es el gran problema que subyace para poder tener un país con viabilidad. Se gastan miles de dólares pensando que se puede educar ya a un adolescente para cambiar su manera de pensar, cuando eso se hace al inicio de la vida. Y esa es la diferencia cuando uno piensa que el desarrollo económico tiene que ir de la mano de la justicia social, que es dar el bienestar a la población para crear ese piso mínimo para todos los ciudadanos, no para unos y no para otros. Porque nuestras estadísticas son engañosas. Cuando se habla de analfabetismo, se dice 6%. Sí, pero ¿cuánto es en lo urbano y cuánto en lo rural? Ah, resulta pues que en lo urbano sí es 4%, pero en lo rural es donde viven, por si acaso, 15% de nuestra población. Ah, en lo rural pues es cerca de 15. Ah, ok. ¿Y cómo es que esto es más grave o se agrava cuando se habla en términos de género? En el mundo rural, el 24% de las mujeres sufren aún el tema del analfabetismo. Algo atávico, algo que es impensable que una sociedad pueda tener, no como una meta, por ejemplo. Y cuando hablamos de otras brechas que se tienen que atender, el tema sigue siendo más desfavorable a las mujeres y si no están en los centros urbanos. Ejemplo de estas brechas que se tienen que cerrar. Porque es verdad, hay que promover la inversión, pero también tenemos que cerrar las brechas que son ignominiosas en una sociedad. ¿Cómo es posible que el 52% de la población pobre tenga piso de arena y de tierra y con techo de calamina, de madera o de plástico? Todas son cifras oficiales. ¿Eso es factible? ¿Es eso viable? Solamente el 35% de las familias tienen los servicios públicos como cualquier ciudadano de cualquier país normal del mundo debería tener: acceso al agua, al saneamiento, al servicio eléctrico y a las telecomunicaciones. Eso ya es un derecho público, un servicio público, no es un lujo. ¿Cuántos? Nuestras estadísticas son engañosas también, ¿ah?
Dicen que tienen sistema de saneamiento, pero cuando uno viaja, acá mis dos expositores saben cómo es el Perú profundo, creen que un silo es sistema de desagüe, ¿no? Entonces, si sinceramos muchas de las estadísticas, vemos que en sí mismo, todas esas carencias pueden ser el gran motor para la reactivación económica. Son 21.000 obras que en un año se pueden activar en cada centro poblado, en cada distrito, en cada provincia, en cada región, que pueden reactivar realmente la economía del país, generando empleo. La gente ahora quiere trabajar. El peruano trabaja, el peruano no estira la mano. Y esa es una gran ventaja que se tiene sobre otros países. Y son datos estadísticos que son duros, pero de otra manera tenemos que comentar a lo que han expuesto tanto el ingeniero Roque Benavides como la doctora Nidia Vilches. No hay manera de que podamos nosotros soslayar el tema que se tiene que gobernar también para los que sufren inequidad, desigualdad, sino de qué estamos hablando, por Dios. No podemos sino buscar, y lo han dicho tanto Roque como Nidia, cambiar esta situación. Es evidente que en el plano económico tenemos que promover las inversiones pequeñas, medianas, las grandes, aquellos que traen muchos miles de millones, y Roque lo ha explicado muy claramente, ha hecho un mapeo nacional de lo que significa tomar conciencia que el Perú es un país minero, tenemos la bendición de Dios, de que nuestra cordillera tiene todos los metales sabidos y por haber. Tenemos que impulsar a nuestros, yo no digo ni micro ni pequeño, porque eso suena medio despectivo, a nuestros emprendedores, millones de emprendedores que todos los días salen a trabajar para que en la noche retornen con pan para darle a alimentar a sus hijos. Pero eso se tiene que hacer de una manera absolutamente seria. Al final, es el empleo, al final, es la actividad productiva la que saca a las personas de su condición de pobreza. Acceso al mercado, financiamiento, asistencia tecnológica digital, porque ahora hasta un chullo se puede vender por internet en euros en el extranjero. Aprovechar la tecnología para buscar que todos nuestros emprendedores sean exitosos. Y el Estado tiene que hacer su parte también. No poner trabas a la gran inversión, a la mediana inversión, pero en los pequeños inversores, los pequeños productores, necesitan un impulso. El Estado compra cientos, miles de millones de soles. ¿Y por qué no a nuestros pequeños empresarios? ¿Por qué comprar desecho de otros países? No es un tema de defender a ultranza, no. Pero también el Estado tiene que hacer lo suyo para dar trabajo a los connacionales. Esto involucra todo un cambio de enfoque donde no existe país en el mundo que se impulsa el crecimiento económico no tenga resultados en lo social. Está totalmente unido. Pero en lo social, evidentemente, se tiene que hacer cosas muy concretas. ¿Cómo es que posible que hasta ahora no haya un padrón de beneficiarios? Ese tema ya se trabajó hace más de 15 años, con foto. Imagínense el cambio tecnológico que ha habido desde esa época. Se sabía quién es el más pobre y los programas sociales alineados iban por ellos. Y ahora, hasta hoy día, ni siquiera pueden comprar un bono, donde estos centros de infección que han habido, donde juntaban a todos sin tener siquiera la certeza de entregar un monto de dinero. Eso es algo impensable. Con todo el avance tecnológico, ni siquiera los periodistas iban a un cerro y encontraban a los más pobres, que nunca tuvieron el acceso a esto. Y un datito, con 260 millones de dólares, solo con 260 millones de dólares, se hubiese entregado 3 mensualidades de 1.000 soles a cada familia en extrema pobreza. Pero es imposible pensar que no exista del lado del Estado, este gobierno principalmente, los últimos diría yo, la mínima idea de lo que es política social.
Lo que ha habido es otra cosa, proselitismo, han inflado los programas con gente que no corresponde, pero no se ha trabajado realmente por quienes siempre debemos trabajar primero, por los que menos tienen. Y en el sector salud lo ha expresado muy bien Roque. Y lo que hay que hacer es cambiar el eje estratégico a la prevención. Mucho más rentable económico y socialmente es invertir en prevención que estar construyendo hospitales. Lo que tenemos que tener es menos enfermos, no hospitales para más enfermos. ¿Dónde está el incentivo? Tengo que cambiar totalmente ese enfoque. Y en educación, es cierto, pero a la vez de construir infraestructura, principalmente, cambiar todo el chip respecto a que se tiene que retomar la carrera magisterial, se tiene que retomar la meritocracia. Y algo fundamental, y lo dijo Nidia, los ninis. Ustedes saben la angustia que tiene un padre de no saber cuál va a ser el futuro de su hijo que sale de un colegio con educación pública. Lamentablemente, muy buenos colegios, algunos, y muchos muy malos. De la escuela se tiene que salir con un oficio en función de la realidad geoeconómica. Para esta, enganchar con institutos tecnológicos mirando el siglo XXI, la realidad que estamos viviendo. Igual en conjunción y en análisis en función de la demanda del sector empresarial de cada región. Y modularmente y aprovechando la tecnología, se puedan ir enganchando por sus propios medios en la educación universitaria. Tenemos que hacer un giro total. Estamos hablando de elevar la competitividad de nuestra nación. La productividad invirtiendo en el capital humano. Y esa hace la diferencia. Desarrollo económico con justicia social. Por lo tanto, el tema del cierre de la infraestructura económica y social también es clave. Y fíjense, obviamente tenemos que hacer los grandes proyectos de desarrollo nacional. Obviamente tenemos que tener como un elemento fundamental ejecutar los proyectos que están en el Plan Nacional de Infraestructura. Obvio. Necesitamos puertos, aeropuertos, necesitamos ejes de integración en comunicaciones, en carreteras, obviamente. Pero también tenemos que cerrar nuestras brechas ignominiosas que tenemos en agua, saneamiento, electricidad, piso digno. No puede haber más de la mitad de nuestros pobres viviendo en pisos de arena o tierra. Pistas de heredas, parques, mercados, muros de contención. Hay colegios que ni siquiera tienen cercos perimétricos, paran robando las computadoras. Es una cosa espantosa. Las cunas, los comedores. Es decir, ¿acaso no hay que cerrar las brechas? Pero estas actividades que son pequeñas, como les indico, a nivel nacional puede ser un instrumento en el corto plazo porque tenemos mecanismos, de una u otra manera, conocidos como el núcleo ejecutor, para generar gran cantidad de empleo en el corto plazo. La gente necesita, ante esta crisis provocada por el gobierno, o este confinamiento medieval, como dice Roque, pues nos han hundido. Son una proyección de crecimiento del 12% del PBI, de acuerdo al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Es impresionante. Y la gente necesita trabajo en el corto plazo. Obviamente los proyectos grandes tienen su ritmo. Imagínense, hace poco hemos escuchado que el presidente Vizcarra empaquetó 7 obras o algo más de lo que no pudo hacer en 3 años y le dio a una empresa inglesa para que lo vea y los administre. Ese es el plan de reactivación. ¿Cuándo? No se movió ni una piedra desde que anunció hasta el día de hoy. Se trata de hacer otra cosa y cerrar estas brechas. Y evidentemente también tenemos que ver en la zona rural. Ahí está la pobreza. El ingeniero Roque Benavides, de hecho, que lo conoce porque su ejercicio profesional y empresarial está en esas zonas. ¿Ahí qué se necesita? Ahí se necesitan zanjas de infiltración, reservorios, canales de irrigación, sistemas de riego, centros de acopio, carreteras, puentes, guaros, pontones, viviendas mejoradas, cocinas mejoradas. Es decir, todo está por hacer. Entonces no es tan difícil, de una u otra manera, buscar que la propuesta económica, la propuesta de desarrollo económico tenga su fundamento, evidentemente, en la inversión, pero en el cierre de las brechas que con suficiente mirada estadista, lo que se va a generar es empleo y bienestar a la población. Para culminar, el tiempo que tengo, yo quisiera también mencionar que el tema de alternancia y equidad, con o sin, el Perú necesita
una mujer ahora en el gobierno. Es la hora de las mujeres, es la hora de cambiar la actitud frente al gobierno, es la hora de apostar para que nuestro Perú, obviamente, tenga un futuro hacia adelante. Y las mujeres en el país son las emprendedoras mayormente, son las que trabajan y levantan el hogar, son el futuro del país. Y seguramente muchas de ellas quieren un país para sus hijos en la cual haya viabilidad económica y también justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por estos importantes aportes. Habiendo ya concluido con las presentaciones de nuestros ilustres invitados, nos toca ahora atender algunas de las preguntas de nuestro respetable público que hemos recibido a través del módulo de preguntas y respuestas disponible en Zoom. Voy a hacer una pregunta para cada uno de nuestros expositores principales. Julio Estrada hace la pregunta al ingeniero Roque Benavides. Dice, respecto a la guerra del Pacífico, nos agarró en medio de una crisis económica. Chile estaba en una situación económica similar o peor que nosotros. Lo cierto es que el apoyo del país hegemónico en estos tiempos, es decir, Reino Unido, fue decisiva en la derrota de la guerra. Además, la desunión de nuestros líderes y los apetitos personales. En base a esta penosa experiencia, ¿sería conveniente buscar consensos? La respuesta es obvia, pues, ¿no es verdad? Yo no le puedo estar echando la culpa a otro país. Yo lo que puedo como peruano, y creo que los peruanos, tenemos que analizar qué errores somos los que hemos cometido nosotros. Yo estuve en una conferencia ahora de la Sociedad Nacional de Industrias en Arequipa, y ahora estamos pues a la distancia de un dedo de acá de Arequipa y de Madre de Dios y ahora en Lima, y me hicieron la pregunta, ¿nosotros nos podemos beneficiar de los problemas que hay en Chile ahora para promover nuestra minería? No, le dije, no. Acá no se trata de que en el vecindario a alguien le vaya mal. Se trata de que a todos nos vaya bien y que todos mejoremos. En la guerra con Chile, seguramente no sé cómo le iba a Chile, pero que el Perú estuvo en gastos excesivos, en inversiones que no se condecían con el tamaño de la economía, es evidente. Que el presidente Prado se fue a comprar armamento y no regresó, también. Que el presidente, que Pierola le hizo el golpe de Estado en plena guerra, también. Y que por supuesto después vinieron todos los pleitos entre los militares. La verdad es que ya estamos pues un poquito viejos como para que nos vengan a contar más historias. La historia está escrita y la verdad es que en la guerra con Chile nosotros cometimos muchos errores y en vez de estar recordando de hace 150 años rencores, lo que tenemos que hacer es promover la conciliación y la hermandad para que nos vaya mejor a todos. Yo, la verdad es que no sé si Chile estaba peor que nosotros, pero lo que es concreto es que nos derrotaron. Y creo que quienes nos derrotaron fuimos nosotros mismos. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta para la doctora Nidia Vilches. Dice, por lo que vemos, se va cerrando una brecha en el plano político con la paridad y alternancia. Una vez efectuado esto, ¿cuáles son los próximos pasos o brechas que deben cerrarse, ya sea en el plano político u otro ámbito en el que debamos prestar importancia? Muchas gracias por esta pregunta, pero en realidad el tema electoral es un tema que irá progresivamente aplicándose en el país. Muy bien lo ha señalado Iván y muy bien lo ha señalado Roque, necesitamos reducir las brechas que hay en todo el campo social. En el tema de niñez, la primera infancia, cuando miramos las estadísticas que nos da el sector educación, las brechas aún de niños matriculados en centros educativos, tenemos una brecha del 35% por reducir. Esto para nosotros debería llamarnos la atención y no irnos muy lejos. Esto, claro, son estadísticas de en las zonas rurales, pero aquí en la capital también lo hay, en los asentamientos humanos.
niños que todavía no estudian. En tal medida que en el sector educación hay que cerrar brechas. En el sector salud debemos cerrar brechas. En la atención, el índice de mortandad materna ha subido. ¿Y por qué si tenemos recursos no ha habido mayor inversión en ella? La desnutrición crónica, la anemia, indicadores que han subido a pesar de los recursos que actualmente tiene este gobierno y ha tenido el gobierno de Ollanta Humala. La creación del Ministerio de Inclusión Social, para mí, ha sido un grave error. Antes se llamaba el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y desde ahí se hacía un trabajo de inversión en las personas. Hoy, al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social lo han dejado con el 1% del presupuesto que tenía antes y hoy el Ministerio de Inclusión Social tiene los programas sociales, no es eficiente, no llega con los alimentos. Tenemos ahí un programa social que muy bien lo ha referido quien me presentó y dijo, hemos creado el programa Gratitud. Por supuesto que sí, que luego entrando ya en Tumala creó el programa Pensión 65. En 2010 se creó el programa Gratitud con personas, claro, mayores de 75 años. Las brechas que debemos cerrar respecto a personas que no tienen aún pensión es alta. ¿Cuántas personas en el Perú actualmente no tienen pensión? Quiere decir que no aportaron. Por ello, mirando ese estudio primigenio que trabajamos el año 2010 en el Ministerio de la Mujer, el presidente García y quien habla firma ese decreto de urgencia, se creó el programa Gratitud y luego ya ha cambiado como Pensión 65. Ahí hay una brecha aún por cubrir de personas que no han aportado para su pensión y que trabajan preferentemente en el campo. Esa fue nuestra primera apuesta, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y en Lima. Esas 4 regiones empezamos. Hay una brecha por cerrar. En la brecha de los jóvenes, y por eso que puse el dato que tengo sobre los ninis. Los jóvenes que no trabajan, no estudian y potencialmente ahora con la pandemia ha crecido en número. Yo diría que esas brechas tenemos que cerrar. ¿Es importante la infraestructura? Por supuesto que sí. Tenemos el plan de competitividad, el plan de infraestructura. Por ello que planteamos nosotros una inversión en las personas con justicia social. Por ello, para mí, feliz de la vida que nuestro presidente del equipo técnico del plan de gobierno del Partido Aprista, el ingeniero Roque Benavides, esté con nosotros y mi primer vicepresidente, Iván Hidalgo, en el equipo que nos acompaña. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Me gustaría aprovechar la presencia del doctor Iván Hidalgo para un comentario. Voy a contar una breve historia muy rápido, y es con respecto a las vocaciones de los jóvenes que él ha mencionado. A mí me tocó la oportunidad de ser director de la carrera de telecomunicaciones de un instituto. En algún momento hubo un estudio indicando la necesidad de puesto de trabajo y se formó un instituto para carrera técnica en telemática y telecomunicaciones. Muy buena infraestructura, muy buen docente, muy buen programa, pero sin embargo faltaban alumnos, faltaban vocaciones. Muchos incluso llegaban porque había cursos de y de microondas. Estamos hablando de señales de radio, señales de televisión, y algunos pensaban que eran programas de microondas y estudios de radio y televisión, o sea, iban para ser actores o actrices que finalmente técnicos. Y finalmente esto no fue en el tiempo cerrándose y transfiriéndose a otra entidad. Digamos, hay demanda, o mucho, hay necesidad de puesto de trabajo para carreras técnicas. Pero ¿dónde están esas vocaciones? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Qué hacer en ese caso para que los jóvenes tengan interés por estas carreras de tecnología o carreras que necesita en la producción del país? Mire, yo en todo el recorrido que hacía como funcionario y más por el trabajo que desempeño, lo que observaba es que existen muchas carreras, nuevos institutos de social en la región. Y segundo aspecto, equipamiento obsoleto. Tercer aspecto,
sin docentes con esa cualidad para enseñar lo que tecnológicamente es de avanzada. No tenemos que ir muy lejos. El modelo alemán, que es el Senati, conocido acá en Senati, es el dual. Bien lo dice el Senati. Antes de terminar, ya tienen prácticamente trabajo y bien remunerado. ¿Por qué? Porque se ha acercado demanda y oferta. Los cursos se programan en función de la demanda empresarial porque son los que lo van a emplear. Bueno, porque el Estado tampoco no hace su trabajo, eso es otro tema, pero para no ampliar mucho. Ese es el tema. Las carreras que se están dictando ahora no sirven. El mundo ha cambiado. La demanda va a cambiar. Estamos en otra época. Pero obviamente el joven necesita ver, pues, no tener un taller de mecánica donde todavía se fresan piezas de autos que ya no existen. O piscigranjas donde ni siquiera hay, pues, los alevinos para que hagan sus prácticas. La educación técnica es un desastre. Y lo que sí tiene que cambiar es el concepto modular. De la escuela se tiene que salir con oficio, no carrera, evidente, oficio, en función de la realidad, tantos oficios que ahora son requeridos con estos cambios tecnológicos, y van a haber muchos más. Y luego amarrar con carreras técnicas en vinculación con la demanda, ¿no? Que eso se trabaja, el sector público-privado, y modularmente la universidad, porque todos aspiran, hay una más cultural, ¿no? Que aspiran, pero lo puede hacer con su propio esfuerzo, haciendo que la educación sea moderna, no estancos, no como en el siglo pasado. Nuestra parte institucional, nuestros sectores van como el siglo pasado. No estamos mirando la posibilidad de la tecnología. Y como educación, podemos pasarnos toda la noche a los otros sectores, pero que has tocado el tema es fundamental. Los jóvenes, y por eso repito, fíjense en la angustia, porque ¿quién manda al hijo a una escuela pública? Es porque no puede mandarlo en función de sus recursos. Ahora, no todos son de excelencia, evidentemente, pero bueno, ese hombre, fíjese la angustia de saber si su hijo, terminando la secundaria, no puede pagarle una universidad y sabe que tampoco está preparado a nada. Fíjese esa angustia. Eso es lo que es realmente lo más importante, de dar esa salida para que no haya ninis, con un oficio en función de la realidad geoeconómica y vinculado a educación técnica, y porque el joven va a saber que sí, y eso es algo muy interesante, se han hecho estudios sobre el aspecto, el joven lo que quiere es trabajar, pagarse sus estudios y seguir progresando, por si acaso. Perú es un país donde muchos les gusta diagnosticar, hacer un cerro de consultorías para repetirlo de toda la vida, pero son inútiles a la hora de hacer cosas que sirvan. Y eso es lo que hay que transformar. El Perú necesita desarrollo económico, pero con justicia social. El Perú necesita un gran cambio, porque lo que ha venido pasando estos últimos gobiernos ha sido un desastre realmente. Solo el 3% de nuestros jóvenes, 3% de nuestros jóvenes en el ámbito rural al segundo año de secundaria saben, o mejor dicho, pueden analizar lo que leen y pueden hacer las operaciones básicas matemáticas. 3%. ¿Hay viabilidad en nuestro país? ¿Vamos a ser un país competitivo si seguimos en estas condiciones? Eso hay que cambiar. Bien, muchas gracias. Una última pregunta para el ingeniero Roque Benavides. ¿Por qué nos obliga a exportar los minerales con valor agregado? Exportación de minerales con valor agregado. Ese es un tema constante y siempre sale esta pregunta. Don Luis Carranza, amigo nuestro, en fin, gran ministro de Economía, siempre sostiene que valor agregado no es solamente la transformación del metal en productos industriales, es la integración de esa producción con el resto de la economía. Construir una carretera que es justificada porque hay una mina al final de esa carretera y que por supuesto favorece a las comunidades de esa zona, también es valor agregado. Construir un reservorio porque la mina lo necesita y eso contribuye a la agricultura de la zona, también es valor agregado. Comprarle a la industria nacional es valor agregado. Comprarle a las comunidades los productos que producen en los alrededores de la mina es valor agregado. ¿Qué es deseable que industrialicemos todos los metales que producimos? Seguramente es deseable,
pero ese es el mundo ideal. Y yo quiero decirles que hay otros países que son muy exitosos, Verbo y Gracia, Canadá, Australia, países que dependen en mucho mayor medida de su minería de lo que dependemos nosotros. Entonces, propugnemos industrializar los metales, sí, pero no nos quedemos solamente en la cuestión teórica, en la cuestión ideal. Yo creo que el Perú hoy día produce mucho más metal de lo que producía antes, porque tenemos la refinería de zinc de Cajamarquilla, porque tenemos la refinería de cobre de Hilo, porque consumimos más cobre y zinc, porque consumimos mucho más plata que está refinada, porque la mayoría del oro hoy día ya se exporta en metal y no en concentrados. Así que yo, la verdad es que es un tema que yo creo que es importante, pero que la principal contribución de la minería está en su integración con el resto de la economía. Muchas gracias. Ahora que he mencionado Canadá, quería comentar que justo Aldo Flores ha mandado saludo de Quebec, Canadá, para el ingeniero Roque Benavides. Muy bien. Muchas gracias por la atención de todas las preguntas recibidas. Hemos tenido más preguntas, todas interesantes, pero por razones de tiempo, como comprenderán, no podemos atender todas. Ya casi para concluir, tendremos las palabras de agradecimiento por parte de la asociación a nombre de la doctora Pierina Cáceres, directora de imagen. Pierina, si puedes, por favor, abrir tu video. Acá estamos nuevamente. Muy bien, muchísimas gracias a todos nuestros grandes expositores. Ingeniero Roque, ya es nuestra visita siempre en nuestros webinars que hacemos, la doctora Nidia Vilches, al doctor Iván Hidalgo. Quiero agradecer, pero ante todo quiero mencionar que nuestra asociación civil de exalumnos de la Universidad de San Martín de Porres se define como una comunidad sin fines de lucro, dedicada al ámbito cultural y educativo y que tiene como objetivo principal el promover y desarrollar sobre todo un alto nivel de competencias comunicativas, ¿no? Y de aprendizaje en nuestra comunidad en general. Agradezco la gentil participación de nuestros colaboradores, nuevamente el ingeniero Roque Benavides Ganosa, a la doctora Nidia Vilches Yucra y a nuestro panelista estrella, el doctor Iván Hidalgo. Muchísimas gracias. En la mañana estuvimos conversando. Muchísimas gracias. Un agradecimiento especial también a nuestros directivos, Aldo Flores desde Canadá, tenemos a Miguel Acuña, nuestro director de comunicación prensa, Salvador Cabrejos desde Estados Unidos, Jacqueline Valareso desde Arequipa, Mario Varas desde Ancash, muchísimas gracias. Marco Horna, nuestro presidente de la asociación, compañero, tanto tiempo siempre en las asambleas universitarias de las épocas de estudiante, al igual que Héctor Zafloque, esas épocas de universidad, cuando íbamos a la Casa del Pueblo, a las asambleas universitarias y los centros federados. Pensamiento universitario siempre. Muchísimas gracias por su asistencia, por su participación, sobre todo a nuestros asistentes que nos brindan siempre y nos regalan parte de su valioso tiempo para que estos webinars siempre sean posibles. Muchísimas gracias. Gracias en nombre de la asociación. Muchas gracias. Gracias, Pierina. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pierina. Ya para el cierre, le vamos a pedir a los invitados principales puedan ahí abrir sus videos. Bueno, gracias a todos por su participación en nuestra conferencia magistral. Estaremos compartiendo el video con la grabación en nuestras redes sociales. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias una vez por la invitación y acompañarlos en estos encuentros. Hasta otra oportunidad. Tengan una buena noche. Un buen fin de semana. Adiós. Gracias, de igual manera. Gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias.